¿Y al final qué planes? O sea, acaba de hablar con Cristian y dice que hay una reu, que hay una fiesta en la casa Moreira. Entonces vamos allá. Sí, de hecho, que es sencillo. Sí, la casa es bien grande, de hecho. ¿Por qué se llama Moreira? Lo que pasa es que me parece que antes San Isidro era toda una hacienda de la familia Moreira y debido a la expropiación del 69 por Velasco, lo único que queda ahora de la hacienda es esa casa. Cuando nos preguntamos qué es la reforma agraria, muchas personas se acuerdan del gobierno de Juan Velasco Alvarado, pero no saben cuál es su definición ni exactamente lo que ocurrió. Según la declaración final del Foro Mundial de la Reforma Agraria, una reforma agraria redistributiva y conducida por el Estado es un elemento clave del modelo de soberanía alimentaria de los pueblos y una medida crucial para la realización de varios derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a la vivienda, a trabajo, a participar en la vida cultural y disfrutar de la cultura propia, a participar en la dirección de los asuntos públicos y de los derechos ambientales. Por estas razones, los gobiernos y las sociedades deben darle un lugar primordial en la agenda de desarrollo. Los programas de la reforma agraria actual deben garantizar a los campesinas y los campesinos, a los trabajadores y trabajadoras rurales, a los pueblos indígenas y las comunidades excluidas racial y socialmente, el acceso y control sobre la tierra, el agua, las semillas, los bosques, la pesca y los medios de producción, distribución y comercialización. Además, las reformas agrarias deben garantizar la seguridad y tenencia de la tierra y los recursos, el libre acceso al conocimiento y la tecnología, apoyar el uso de la tierra para fines productivos y evitar la reconcentración territorial. Las reformas agrarias también tienen que reconocer y realizar efectivamente los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios, así como restituir los territorios que les hayan sido arrebatados. Por más de 20 años se había discutido en el país acerca de la reforma agraria. Esto se debe a que el país había sufrido un periodo de oligarquía por parte de las familias más importantes y millonarias del país, debido a que eran hacendados con bastante plata y que no se preocupaban por el resto de los peruanos. Además, se habían promulgado y discutido una serie de decretos, leyes y proyectos que apoyaban la reforma agraria de cierto modo. Sin embargo, pocos se habían materializado en términos de reparto efectivo de tierras. En la década de los 40, durante el gobierno de Odría, se promulgó el primer decreto que apoyaba la reforma agraria. Este declaraba que el Estado peruano tenía el poder de expropiar las tierras que no estuvieran trabajadas. No obstante, este decreto no funcionó de manera adecuada, ya que la situación no cambió realmente para el resto de los peruanos. Luego de Odría, Manuel Prado fue electo presidente del Perú. Este era un peruano que vendría de la oligarquía limeña. Este se vio obligado a tomar ciertas leyes y decretos en relación con las promesas planteadas sobre la reforma agraria. Esto se debió a que el pueblo peruano rechazó el primer decreto inconcluso que se promulgó durante el gobierno de Odría. Por ello, Prado creó la Comisión de Reforma Agraria y Vivienda para tranquilizar a los peruanos. También, como era de esperarse, los integrantes de esta comisión eran conocidos latifundistas, representantes de la compañía Grace y la Sociedad Nacional Agraria. Los planteamientos que dio la comisión no tocaban aspectos importantes como el futuro de las grandes haciendas azucareras del norte del país, empresas con una extensión considerable de hectáreas, altamente tecnificadas y con alta concentración de poder económico político. Sumándose a todo ello, el Congreso Nacional solo dio fondos muy limitados para iniciar todos los primeros estudios sobre cambios en el área rural. Todos esos intentos orientados más para callar la presión existente que para resolver el problema no lograron otro objetivo real que el de justamente aumentar la presión de los peruanos. Ellos ya están hartos del poder de la oligarquía y querían que acabe. La revolución cubana y su política afectará a las empresas azucareras, el incremento en las importaciones de alimentos, la subsecuente presión sobre el campesinado para llevarlo a tierras marginales, hicieron que la campaña de los candidatos que pensaban reemplazar a Prado en la presidencia tuvieran nuevamente que enfatizar la reforma agraria como uno de los puntos fundamentales de su programa de acción. Fernando Belaúnde Terry, candidato y posteriormente presidente, fue uno de los que más claramente estuvo en la línea de hacer una reforma agraria en nuestro país.
Luego de haber sido electo al poder en julio de 1963, Fernando Belaúnde Terry, ante una fuerte presión campesina, motor importante para las decisiones que sigan tomando, se promulgó la Ley de Reforma Agraria en mayo de 1964. Es importante señalar aquí que entre 1955 y 1965 se había desarrollado un fuerte movimiento campesino, el cual quebró las relaciones de producción serviles existentes, principalmente en la región de la sierra, invadiendo las haciendas y parcelándolas inmediatamente. Este movimiento se hizo más intenso en la sierra central del Perú, aunque tuvo repercusiones en varias otras regiones. Esa nueva ley de reforma agraria tenía dos puntos de mayor controversia en la nueva ley. Estos fueron, en primer término, el tratamiento que se les daría a las haciendas azucareras de la costa y, en segundo lugar, los métodos de compensación al plantearse para aquellas personas o empresas que fueran afectadas. Dada la aparente intención por parte del Poder Ejecutivo por no implementar una ley que realmente modificara profunda y rápidamente la estructura agraria, el resultado de la gestión de Belaúnde no causó sino una situación de insatisfacción y frustración aún mayor entre los que creían que una posibilidad entre los cauces democráticos planteados sería posible. La convicción de que una reforma agraria era necesaria en el Perú ya era compartida por la mayor de los grupos de influencia y opinión en el país. Las continuas frustraciones que acabamos de señalar no hicieron sino incrementar las posibilidades de unanimidad ante el planteamiento de una reforma agraria que fuera posible de efectivizar y que realmente produciera un cambio importante en el sector agrícola. Era ya bastante clara la idea que para llevar adelante una efectiva reforma agraria no era decisión exclusiva técnica ni aún económica la que había que plantearse. Fundamentalmente debía ser una decisión política. Esa decisión política no pudo ser tomada durante el gobierno de Belaúnde por la propia conformación de los grupos de poder que directamente tenían que ver con el problema del agro hasta 1968. Dichas posibilidades se abrían con la ley 17716 planteada por el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada de Juan Velasco Alvarado en junio de 1969, a los 8 meses de haber tomado el poder derrocando a Belaúnde. El gobierno de Juan Velasco Alvarado era, pues, la última de una serie de leyes, decretos y proyectos que infructuosamente habían tratado de resolver el problema de la tenencia de tierras en el Perú y calmar la presión de parte del campesinado que había tenido su etapa más crítica durante el gobierno del expresidente de la UNDE. Las polémicas anteriores, así como los errores cometidos, sirvieron para que se viese más claramente la necesidad de un enfoque realmente nuevo y que de manera profunda planteara sistemas justos de propiedad y uso de la tierra que contribuyeran al desarrollo integral del país, formando parte de una política nacional de desarrollo coherente con el avance de otros sectores de la economía nacional. No solamente la ley de reforma agraria, sino los primeros documentos que salieron a la luz para divulgarla mostraban que la misma no era una promesa política más, con el afán de buscar una justificación de mantenerse en el poder. No era solo un instrumento de buscar clientelaje político en las masas campesinas, sino que constituía el resultado de un proceso de elaboración y de detalle que en parte, repetimos, estaba basado en las experiencias fracasadas de gobiernos anteriores. En referencia a este punto, es posible leer en los dos primeros artículos de la Ley de Reforma Agraria un planteamiento que dice bastante sobre la forma integral y no aislada como fue planteado dicho proceso. Artículo número 1. La reforma agraria es un proceso integral y un instrumento de transformaciones de la estructura agraria del país, destinado a sustituir los regímenes de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra, que contribuya al desarrollo social y económico de la nación mediante el ordenamiento agrario que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario, elevando y asegurando los ingresos de los campesinos para que la tierra constituya para el hombre que la trabaja base de su estabilidad económica, fundamento de su bienestar y garantía de su dignidad y libertad. Artículo número 2. La reforma agraria como instrumento transformador formará parte de la política nacional de desarrollo y estará íntimamente relacionado con las acciones planificadas del Estado en otros campos esenciales para la promoción de las poblaciones rurales del país, tales como la organización de una escuela rural efectiva, la asistencia técnica generalizada, los mecanismos de crédito, las investigaciones agropecuarias, el desarrollo de recursos naturales, la política de urbanización, el desarrollo industrial, la expansión del Sistema Nacional de Salud y los mecanismos estatales de comercialización, entre otros. Y ahora la reforma agraria sigue siendo un tema muy controvertido, debido a que sus críticos afirman tres cosas. Uno, no se logró lo que se buscaba, que era eliminar la extrema y la
pobreza en el Perú, debido a que sigue habiendo. Luego el agro se desartificializó totalmente y también la agricultura perdió totalmente la tecnología que había en esa época. Además, hoy en día, las familias oligárquicas de aquellos tiempos están pidiendo luego de 40 años que les devuelvan las tierras para poder hacer algo productivo con ellas. Aparte, el otro grupo de las familias está viendo qué hacer con los bonos que les pagó el Velasco, porque ya no saben qué hacer con ellos. Porque son mucho más baratos los sembradores de tierra. Claro, ahora no valen casi nada. ¿Ya Claro. aprendiste todo? Sí, fácil vamos. Sí, no sé si te